Buenas tardes, queridos amigos de Charta y Cacao. Bienvenidos a esta su sección de la Araña de Historias. Yo soy Víctor Salazar Velázquez. Hoy les hablaré de un tema un poco diferente del que abarcamos la vez anterior en el otro video, que fue sobre la guerra en Mesoamérica. Sé que esa ocasión dije que esta vez iba a hablar acerca sobre la conquista. Sin embargo, pues se han dado una serie de acontecimientos y aparte hay algunas fechas recientes que me obligan a hablar de un tema un poquito más adelantado en el tiempo. Es decir, pues les hablaré del centenario de la rendición del general Francisco Villa, quien el 28 de julio de 1920 entrega las armas al gobierno de Adolfo de la Huerta. Entonces, pues dentro de una baraja de fechas que tenemos recientes, pues está esta. Y yo le llamo baraja, justamente aquí teniendo unas cartas aquí al lado mío, porque vaya, pues son fechas que cambiaron el curso de la historia mexicana. Empezando por el 15 de julio. 15 de julio de 1867, cuando se inicia la República Restaurada, se derrota al imperio de Maximiliano. Es fundamental para el inicio del México moderno. Después, pues tenemos el 15 de julio, pero de 1914, la renuncia de Victoriano Huerta al poder, quien había ascendido un año antes, debido a un golpe de estado, pero pues con la derrota de Huerta se viene el derrumbe de ese antiguo régimen y viene a sustituirlo otro que lo va a estructurar Carranza. Es Carranza como ese puente entre ese mundo porfirista y el mundo de la Revolución Mexicana y después de la posrevolución. Pues viene a significar mucho que el 15 de julio pues haya dimitido Victoriano Huerta. Otro de los acontecimientos ahora ya en este mes, pues tenemos el 13 de agosto. El 13 de agosto justamente coinciden dos hechos importantes para la historia mexicana. Uno pues es la toma de México Tenochtitlan. Vamos a cumplir 499 años justamente en unos días de la conquista de la capital del Imperio Mexica, sin que con ello se implique que se terminó el proceso de conquista. No, todavía, por ejemplo, para conquistar los pueblos del norte, pues todavía tuvieron que pasar otros 50 años. Por ejemplo, para conquistar a los lacandones, a los españoles les llevó 150 años, y eso que tuvieron que exterminarlos a todos. Ahora los lacandones que existen se les dio ese nombre genérico, pero en realidad los lacandones originales fueron exterminados. Por lo tanto, tenemos esos matices de que la conquista pues no termina con la caída de México Tenochtitlan, pero es importante recordar el cómo cayó la capital de este gran imperio. Y el otro acontecimiento fundamental pues tiene que ver que el 13 de agosto, pero de 1914, pues se va a licenciar al Ejército Federal, al Ejército Porfirista, para sustituirlo por el Ejército Revolucionario. ¿Por qué es importante el ejército en los estados nacionales? Simplemente ejército y estado siempre han ido juntos para organizar a las instituciones. Entonces, en la historia de nuestro país ha habido tres ejércitos fundamentales para la construcción o para los momentos en el cambio de esos momentos, en la formación de nuevos estados y en la formación de nuevas formas de gobierno. El primero de estos ejércitos, hablando brevemente, es el ejército colonial, que se va a fundar por ahí a finales de 1768-69, empieza a formarse. Y bueno, pues este ejército va a ser el que va a consumar la independencia, al mando, por supuesto, del coronel, del entonces coronel Agustín de Iturbide. Y
a este ejército le va a tocar pues enfrentar la guerra de los pasteles contra los franceses, la invasión de Barradas, de Isidro Barradas en 1829, es decir, es un intento de reconquista de los españoles. Le va a tocar pelear en la independencia de Texas, y por supuesto en la guerra contra los Estados Unidos, sin olvidar por supuesto pues todas estas batallas o todos estos momentos, todos los pronunciamientos que se dieron al interior del país. Y muy importante, pues le toca pelear en la guerra de los 3 años, en la guerra de Reforma, donde fue finalmente eliminado por decreto el general Jesús González Ortega, al mando del ejército constitucionalista liberal de Benito Juárez, pues decreta la eliminación de ese ejército colonial o conservador, como se llamaba en ese momento. Pues después este ejército liberal de Benito Juárez pasa a ser el ejército federal que después comandará Porfirio Díaz. Y vaya, pues va a prevalecer desde 1861, después le toca pelear contra la intervención francesa, y vaya, pues después todos los pronunciamientos internos, las rebeliones indígenas, etc., hasta 1914 en que pues se determina su licenciamiento. En el licenciamiento pues participa por el lado de los revolucionarios Álvaro Obregón, y por el lado del Ejército Federal pues estaba en ese momento el secretario de Marina, bueno, no era secretario de Marina, era un almirante, en ese momento no estaban separados, la Marina y el Ejército, era Otón P. Blanco. Y bueno, pues se determina que ese ejército termina de existir, ¿vale? Bueno, pues entonces, así a grandes rasgos con estas fechas que son importantes y que dieron paso a un nuevo México. Y hablando de este nuevo México, pues quiero hablarles acerca de un personaje, de un caudillo que justamente en ese contexto empezó a formarse su fama. Yo por ahí he visto algunos comentarios que a veces son totalmente exagerados y también reduccionistas, a mencionar lo que era únicamente un bandolero, que era únicamente un ignorante, pero hay que tener ciertos matices, ¿saben? Es uno de los personajes del que se ha escrito mucho, desde crónicas como las de Martín Luis Guzmán, que escribe las memorias de Pancho Villa, crónicas con un tanto de ficción, y pues tenemos este ejemplar donde están las obras completas de Martín Luis Guzmán. Otros elementos que inspiraron el villismo ya en su época de guerrilla en Chihuahua es este bello libro que les recomiendo muchísimo, que se llama Cartucho, de Nelly Campobello, o Campobello, sí, Nelly Campobello. ¿Cuál es el atributo de este libro? Bueno, el atributo de este libro es que son relatos cortos acerca sobre las batallas, las persecuciones, los asesinatos de una serie de villistas, y también pues de los excesos que a veces cometían los villistas. Ahí esto está documentado también, sus excesos en la prensa de la época. Sin embargo, pues la prensa hay que tomarla también con pincitas como fuente histórica, y también pues por supuesto hay que tomar con pincitas a veces también las fuentes procesales, y vaya, porque a veces los rumores imperan dentro también de las fuentes oficiales. Entonces hay que hacer todo un análisis muy serio sobre las fuentes históricas. Eso pues no lo voy a explicar porque me llevaría mucho tiempo aquí, pero simplemente este libro es muy recomendable. Esto significa que pues la figura del villismo, una figura popular, pues va a impregnar la literatura, y por supuesto dentro de los estudios ya históricos pues tenemos una multitud enorme. Solamente pues para citar a alguien que lo conoció, está El México Insurgente de John Reed, que es una entrevista. De hecho, Reed hace un recorrido por varias partes del México revolucionario por allá en 1913, pero se permanece unos días
en la División del Norte, en esa División del Norte, en su época de oro, en su apogeo, en donde Villa puede pagarle a sus soldados a través de la venta de algodón. Hay que recordar que él expropió las haciendas de ganado y algodón de Chihuahua para pagarle a sus tropas. También tenemos fuentes o trabajos muy extensos. Por aquí tenemos el Pancho Villa de Freddy Katz, que son 2 volúmenes para explicar las implicaciones sociales y políticas, culturales, pues de este personaje que es un caudillo. No hay que reducirlo únicamente a que si era asesino o ladrón, no, hay que ampliar un poco su papel y por supuesto su impacto que tuvo en la historia mexicana, ya que los caudillos en realidad de la envergadura de Villa llegan a ser pocos. En la Revolución Mexicana tenemos caudillos que se equiparan como el mismo Zapata y Álvaro Obregón. De ahí pasado hay otros caudillos que son un tanto menores, algunos ya se nos han olvidado y que en su momento tuvieron muchísimo impacto, como Pascual Orozco o Lucio Blanco, que también eran personajes de un gran impacto. Vaya, pues ahora, ¿qué queremos decir con caudillo? La figura del caudillo surge en la Edad Media. Era un personaje que se encargaba de defender determinado territorio que le otorgaba el rey. Él se encargaba a través de su peculio, de su dinero, de otorgar armas a sus hombres y por supuesto de darles instrucción militar. Los caudillos no solamente tenían esta facilidad de armar a sus seguidores, también tenían atribuciones jurídicas, podían llevar a cabo bodas o condenar a alguien, etc. Tenía esas funciones, entonces una figura muy compleja. Asimismo, pues tenemos en Villa a un personaje que encarna a ese caudillo tipo medieval y que es un personaje que aparte de tener ese mando militar y aparte de tener influencia social, pues tiene un carisma avasallador. Es un personaje que en sus tiempos de avigeo, de arriero, de ladrón, etc., hizo varios contactos en todo Chihuahua. Por lo tanto, pues Chihuahua se convirtió en el sitio idóneo donde pues terminó también su carrera militar. Bien, pues aquí ya hablando un poquito acerca de este contexto del por qué hablo de ello, pues quiero mencionar que a Villa le toca vivir 2 golpes de estado. Hoy está, trayéndolo ya un poco al presente, hoy está muy de moda hablar de golpe de estado y se habla con mucha ligereza sobre este tema. A mí me hiela la sangre y al mismo tiempo también me hierve a veces que haya políticos que hablen con tanta ligereza de tomar las armas para deponer a un gobierno. Si vemos la historia, vemos que los golpes de estado no son tan sencillos y no son tan lineales. A veces pienso que quieren vender la idea de que un golpe de estado es como si llegara el Capitán América, lanza su disco, vence a todos los malos y todos lo van a aclamar. Y ya, se termina la maldad, llegan los buenos y todos somos felices. El golpe de estado no funciona de esa forma. En México hemos tenido 2 golpes de estado exitosos en el siglo XX. En el siglo XIX hubo otros tantos, pero no me voy a ahorita extender al respecto. Sin embargo, por ejemplo, en el golpe de estado que dio Huerta, implicó el desconocimiento por parte de los Estados Unidos, implicó problemas internacionales. El otro problema que implicó fue una extensa guerra civil. Si una facción toma el gobierno por las armas, eso no significa que otras facciones que también se están organizando, que otras facciones existen, pues se vayan a quedar con las manos cruzadas. Una vez violentadas las instituciones, una vez transgredidas por la fuerza,
pues dejan en igual situación de vulnerabilidad, al menos de que sean muy hábiles, cosa que yo dudo, que sean muy hábiles para, para de alguna forma mantenerse en el poder. Si no, llega otra facción y lo puede quitar igual con hierro. Dicen que el que a hierro mata, pues a hierro muere. Eso por una parte. Ahora, por la otra, cuando se da el golpe de Estado en contra de Madero, es promovido en gran parte también por las compañías petroleras estadounidenses, sobre todo estadounidenses. Y vaya, pues les recomiendo por ahí que lean en qué consiste el pacto de la embajada, ya que tiene que ver también mucho ahí la maniobra de Estados Unidos para deponer al gobierno de Madero. ¿Qué quería Madero? Únicamente pretendía que pagaran 20 centavos de impuesto las compañías petroleras, ya que no pagaban impuestos. Lo que hacían tenían un impuesto, pues podría decirse hasta simbólico, era el famoso impuesto del timbre, pero sin más. Las compañías petroleras, como no sé si ya lo dije, pero en ese momento pues producían muchísimo oro negro, al grado de que México llegó a convertirse en el tercer productor a nivel mundial, y una cuarta parte del petróleo que se utilizaba a nivel mundial en ese momento, a principios del siglo XX, pues era mexicano, ¿sí? Entonces, pues ahí fue la situación que no les gustó, maniobraron para quitar a Madero. Ahora, pues trayéndolo un poco al presente, en donde pues ya nuestros recursos naturales prácticamente todos están concesionados, el litio ya está concesionado a Canadá, a China, pues nuestras aguas profundas tienen petróleo, pero el petróleo pues ya pertenece o ya está concesionado también, pues no veo de qué forma puedan negociar un golpe de Estado los actuales políticos. Bueno, pues porque he visto que andan clamando, ¿no? Porque nos venga a salvar Joe Biden y vaya a terminar con este comunismo y este chavismo, que pues dudo que sepan qué es una cosa y qué es la otra. Pero en fin, eso es harina de otro costal. Simplemente me llamó la atención hablar al respecto, porque Villa entrega las armas justo en el contexto de otro golpe de Estado, hablando haciendo esa traspolación de nuestro presente al pasado. Pues Villa entrega las armas después de que se asesina a Carranza. Villa siempre había sido enemigo jurado de Carranza. De hecho, pues mientras pelearon juntos en contra de Victoriano Huerta, tuvieron ahí una cierta alianza. Carranza siempre trató de sujetar a Villa a su poder central, pero Villa nunca se dejó. Villa siempre actuó autónomo. De hecho, la gota que derramó el vaso fue la toma de Zacatecas, una batalla muy importante dentro de la historia mexicana, que hay que analizar con cuidado, porque esta batalla va a propiciar en gran medida pues el derrumbamiento del antiguo régimen. Es la piedra angular que derrumba lo viejo, el porfiriato, esa república liberal, y va a dar paso pues a una república corporativa y nacionalista. Va a propiciar eso. Entonces es un parteaguas importante esa batalla. Después ya tenemos otras también fundamentales, pero Villa va a ser el jefe militar más importante de la guerra contra Victoriano Huerta y había obtenido un gran poder. Lo que hace Carranza pues es tratar de controlarlo, no lo logra. En fin, lo que vamos a tener es una serie de conflictos después de las guerras del Bajío, y en que se destruye prácticamente a la División del Norte. Pues esto va a llevar a Villa a que ande de guerrillero por Chihuahua entre 1916 a 1920, con su ataque a Columbus incluido en 1916, que nos trajo un conflicto muy serio con los Estados Unidos. Por fortuna en ese momento, por fortuna para decirlo de alguna forma, entre comillas, estaba dándose la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos, por lo cual no hicieron tanto caso. Aún así,
mandaban tropas a Estados Unidos, mandaban tropas a México para hacer intervenciones. No es únicamente la punitiva de Pershing de 1916 a 1917, sino que hubo otras posteriores para intervenir y capturar a Vigeo, supuestamente. Bueno, para ir cerrando ya. Entonces, Villa, en 1920, después de que se derroca a Venustiano Carranza a través de las armas, él va a comulgar con las ideas de Adolfo de la Huerta. Sobre todo con Adolfo de la Huerta, hay que recordar que también era enemigo de Álvaro Obregón. Incluso pues en el 23 lo mandan a asesinar. Todavía no está como muy claro quiénes son los que intervienen directamente, pero debido a que la política del país era ir eliminando a los generales más peligrosos de la época, ir licenciando a generales con trayectoria dentro del ejército, pues no es como muy descabellado saber que el crimen de Villa, el asesinato de Villa, pues era un crimen de Estado. Y bien, para ir ya cerrando con el tema de hoy, pues cabe mencionar entonces que una gran política para la pacificación del país tenía que ver con eliminar tanto a los generales levantiscos o aquellos que podían ser un peligro o competencia para el grupo de sonorenses que habían triunfado en la revolución. Por lo tanto, pues se acuerda que Villa debe de primero pues entregar las armas, lo hace de manera pacífica, ya con Adolfo de la Huerta, aunque posteriormente pues lo van a asesinar. Hay que recordar que con la rebelión de la Huertista, que se da entre 1923 y 1924, todavía para purgar más al ejército mexicano, pues se van a fusilar a medio centenar de generales para reducirlo aún más y por supuesto para ir eliminando a estos cotos de poder. Bien, pues me extendí un poquito más de lo que yo tenía planeado. Sin embargo, es importante siempre mencionar que las fechas no son la historia, pero las fechas nos ayudan a recordar procesos y nos ayudan a identificar esos cortes en los que nuestro país va teniendo nuevas direcciones. Hoy nos tocó hablar a grandes rasgos de una época, un personaje que hay que rescatarlo, entenderlo como una figura así popular, porque todavía falta mucho hablar de cómo le hizo para formar a uno de los ejércitos populares más grandes del mundo, incluso quizá el mayor en América Latina. Pero aparte de ello, pues rescatarlo y humanizarlo, ¿sí? Recuerdo que haciendo una investigación encontré un libro que se llama La Expedición Punitiva, lo escribe Alberto Salinas Carranza, quien era enemigo por supuesto de Villa, y le dedica unas palabras que a mi juicio son bastante elocuentes, que dice: Villa cobarde jamás, era temerario al extremo, era generoso, cruel sin duda, pero desde luego cuando tuvo que trabajar en Perú y en Estados Unidos, por el primero por el que le preguntaban, pues era por el general Villa. Hasta aquí mi participación, espero que les haya gustado. Estoy abierto a comentarios, a dudas, y por supuesto, pues si me ven y disfrutan de un buen jarro de café, pues yo les estaré muy agradecido. Gracias, hasta luego.